Año a año la Champions League reúne a los mejores clubes europeos y como en todo torneo de alto nivel, no hay edición donde falten los equipos revelación y decepción que le dan un tinte interesante al desarrollo de este tipo de competencias. Y con las circunstancias tan especiales que rodearon a esta última edición de la Champions, por supuesto que abundaron las sorpresas y los fracasos. ¿Quieres conocerlas? Las repasamos aquí en Palabra de Gol. Y empezamos por las sorpresas de la Champions 2019-2020 con el Borussia Dortmund, un equipo cuya actuación ya queda algo lejana, pero no por eso hay que dejar de reconocer que fue meritoria. Recordemos que fue protagonista de uno de los grupos más duros de la primera fase, donde tuvo sus tropiezos, pero supo reponerse en el momento indicado para superar en la pulseada por el segundo puesto a un equipo con mejores recursos e individualidades como el Inter. Ya en la fase eliminatoria, puso en jaque a uno de los cuadros con mejor talento gracias al aporte clave de una de las revelaciones de la temporada, y si bien al final se quedaron con las manos vacías, no se puede negar que este Dortmund llegó más lejos de lo que varios pensaron y por momentos demostró un fútbol muy competitivo. Es cierto que por todo lo que invierte desde hace años el PSG es uno de los obligados a figurar en la Champions, pero esta última temporada sin duda será un antes y un después para el club francés, que por fin pudo sacarse de encima ese rótulo de ser el equipo más frío del viejo continente, para finalmente regalar una actuación que responde a las altas expectativas que hay con los parisinos. Sin duda fue clave la labor de Thomas Tuchel, que al final encontró su equipo ideal y supo apartar los egos para formar un grupo muy unido que supo poner todo su talento al servicio de un mismo fin colectivo. Primero lideraron su grupo por encima del Real Madrid, luego tuvieron suficiente carácter para remontarle un 2-1 al Dortmund. Y en la final a 8 de Lisboa fueron de menos a más hasta conseguir su primera final de Champions en su historia. Sin embargo, allí no se les dio, a pesar de que complicaron por momentos al Bayern, al final la intensidad y el trabajo de los alemanes se impuso, pero lo de los parisinos fue meritorio y con algo más de cierto le hubieran puesto las cosas más difíciles al multicampeón alemán, pero lo conseguido en este 2020 puede marcar un precedente en este PSG que se convenció que le puede competir a cualquiera. El cuento de hadas del Atalanta por fin encontró esta temporada el capítulo europeo que le faltaba para consagrarse como uno de los equipos sensación del último tiempo. El cuadro revolucionado por Gianpiero Gasperini mostró un enorme amor propio para reponerse de 3 derrotas iniciales en la fase de grupos y sumar 7 puntos que le otorgaron a la DEA una clasificación épica y agónica. Todo esto sirvió para afrontar la fase eliminatoria con una gran confianza y que alimentó de la mejor manera un juego que fue atractivo de ver y que nunca traicionó su esencia ofensiva. Así vapulearon al Valencia en una serie histórica en octavos, que acabó 8-4. Tras la reanudación del torneo en Lisboa, el desgaste del equipo de Bérgamo fue notorio, pero dejaron una gran imagen, poniendo por momentos en apuros al Paris Saint-Germain, que en una ráfaga de inspiración puso fin a la enorme campaña europea de un equipo que quiso y supo ser más grande que su historia. El proyecto empresarial de los Toros Rojos encontró su punto más alto en esta Champions League, pues el RB Leipzig supo ser el equipo más regular del grupo con más cara de Europa League de la primera fase. En octavos, los dirigidos por Julian Nagelsmann no traicionaron su estilo y sorprendieron al subcampeón de la edición pasada en una serie donde no dejaron dudas de su superioridad. A pesar de los grandes cambios que hubo en el equipo tras el receso, el cuadro alemán preparó de gran manera la final a 8 de Lisboa y tuvieron la convicción necesaria para eliminar con méritos a un viejo zorro de esta competencia como el Atlético de Madrid. Y si bien ante el Paris Saint-Germain en semifinales dejaron ver todas sus limitaciones, alcanzaron a firmar la mejor campaña europea de su corta historia, pues con apenas 11 años pueden decir que estuvieron entre los 4 mejores equipos de Europa. Ningún club en la última Champions tuvo un corazón más valiente que el Olympique de Lyon, a pesar de que clasificaron segundos por detrás del RB Leipzig en la primera fase. En octavos, callaron las voces que los daban por muertos ante la Juventus, que chocó con un equipo convencido de sus limitaciones, pero que supo encontrar las herramientas perfectas para dar la campanada y sorprender a la contra. En Lisboa el desafío aumentó frente al Manchester City, que quedó reducido a un equipo soso e ineficaz ante unos aguerridos leones que no se entregaron en ningún momento, pero en semifinales los superpoderes de Lyon fueron inmunes ante un Bayern que a diferencia de ellos no perdonaron en el área, por lo que la contundencia de los alemanes puso fin a esta campaña excepcional de Lyon, que igualó la hazaña que había conseguido en 2010.
Y arrancamos el apartado de los equipos fracaso con el Manchester City, un equipo que año a año se lleva la Champions del favoritismo, pero el fútbol de los Citizens sigue siendo insuficiente para concretar el gran objetivo. Lo de los Sky Blues en esta última edición fue muy similar a lo de otros años, primero superando la fase de grupos cómodamente y haciendo gala de su juego colectivo. En octavos, las sensaciones continuaron siendo positivas, plantándole cara al Real Madrid y superándolo a partir de aprovechar los errores de los blancos. Sin embargo, en cuartos ocurrió la enésima desinflada del City, que de nuevo se vio superado por la presión, y los errores les costaron el duelo ante un León aguerrido y muy efectivo, por lo que por cuarto año consecutivo el mega proyecto de Guardiola al frente del City sigue sin encontrar buen puerto. Otro de los grandes que defraudaron en esta Champions fue el Real Madrid, que apostó a reencauchar a Zidane a ver si volvía la efectividad en el plano europeo. Sin embargo, aún con el francés y varios refuerzos, el equipo no supo salir de la irregularidad que lo afectó, sobre todo antes del receso, donde perdió el grupo a manos del PSG y quedó en desventaja en su serie ante el Manchester City. Sin embargo, a pesar de llegar como flamante campeón de liga, el cuadro merengue volvió a ser un mar de dudas ante los Citizens, que aprovecharon el peor partido de la carrera de Rafael Varane para propinarle una nueva derrota al equipo blanco, que por segundo año consecutivo cayó en los octavos de final. Muchos se animaron a colocar al Atlético de Madrid como uno de los grandes candidatos a ganar esta Champions, sobre todo por la naturaleza de la fase final, que se suponía ideal para el carácter competitivo y estratégico del cuadro del Cholo Simeone. Pero las dudas que aparecieron en una irregular fase de grupos se confirmaron en Lisboa, a pesar de que los colchoneros venían de dar la campanada al eliminar a Liverpool en octavos, pues en su duelo de cuartos ante el Leipzig pagaron caro su planteo rácano y poco ambicioso, que no ofreció mayor resistencia ante unos toros rojos que salieron decididos a acabar con las aspiraciones de los españoles, lo que le costó al Atlético una oportunidad única de acabar con su maldición en la máxima competición europea. Un equipo construido para ganar la Champions no se puede permitir el lujo de ser eliminado en octavos. Sin embargo, eso le ocurrió a una Juventus que llegó haciendo mucho ruido con sus grandes refuerzos y su apuesta por el Sarri Ball. Sin embargo, el barco de la vecchia señora se hundió mucho antes de lo esperado. Luego de una correcta fase de grupos, el cuadro comandado por CR7 fue una total decepción en octavos de final, donde nunca le encontró la vuelta al planteo defensivo del Lyon. Luego de perder en Francia, los bianconeri estaban obligados a remontar en su estadio. Sin embargo, el fútbol del cuadro de Sarri volvió a brillar por su ausencia, y a pesar de que su estrella hizo todo lo posible para avanzar al final, el pobre nivel colectivo de la Juve fue su condena. Pero si habrá algo por lo que se le recordará a esta Champions por mucho tiempo, será por la escandalosa caída del Barcelona, que puede decirse que marcó el fin de una era. Y es que el cuadro catalán, a pesar de que para muchos no era el gran favorito ni mucho menos del equipo blaugrana, siempre se espera una actuación aunque sea digna, más aún si cuenta con una figura de la talla de Lionel Messi. Sin embargo, en este 2020 ocurrió todo lo contrario. Las dudas que opacaron en su momento un rendimiento medianamente parejo que le permitió ganar el grupo y superar al Napoli en octavos, estallaron de manera fulminante en Lisboa, tras un partido histórico por donde se le mire, pues fue una derrota sin precedentes para el Barcelona, que quedó en ridículo ante un Bayern Múnich que no titubeó ante la posibilidad de configurar la mayor goleada que se haya visto en unos cuartos de final de Champions, por lo que el 2-8 tiene el peso necesario para poner al Barcelona como el mayor fracaso de esta Champions 2019-2020. Y en el bonus de los fracasos de la Champions podemos incluir al campeón defensor, el Liverpool, que mostró una cara desconocida en su duelo de octavos de final ante el Atlético de Madrid. También podemos mencionar al Tottenham, que fue un equipo frágil que ni se acercó a lo que logró el año pasado. Y podemos cerrar con el Inter, que hizo una inversión importante para hacer ruido en el torneo. Sin embargo, sus confusiones lo llevaron a tener que conformarse con el subcampeonato de la Champions, pero versión naranja. Y hasta aquí este repaso por los 5 equipos que sorprendieron y fracasaron en esta última Champions. ¿Coinciden con nosotros? Para ustedes, ¿quiénes fueron las grandes revelaciones y decepciones de esta temporada? Los leemos en los comentarios. Yo me despido y será hasta la próxima aquí en Palabra de Gol.